Esta es la clase de mujeres hermosas de la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Bautista Getsemaní, Cristiana Bautista Getsemaní de Guadalajara. Mi nombre es Rebeca Hernández y vamos a dar inicio con una oración. Gracias te damos, Padre bendito, porque nos permites tener este estudio, porque tú nos guías día a día y nos ayudas a aprender cada enseñanza acerca de ti en los libros que dejaste registrados, escritos en la Biblia. Gracias te damos, Padre, por esta bendición y por la oportunidad de reunirnos presencialmente para poder estudiar tu palabra y ahora de manera virtual. Bendice a quienes estén siguiendo estos estudios por esta vía y por la vía presencial para que podamos cada día crecer más en el conocimiento tuyo. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Esta es la clase de la Biblia libro por libro. Estamos en el volumen 1 y estamos trabajando en este volumen 1 en todo el contenido del libro de Génesis. Hemos avanzado y vamos ahora en la unidad 5 que se titula Jacob crece y madura. Seguimos aún en la unidad 5. Les recuerdo que tenemos una meta de aprendernos algunos versículos, bueno, más bien cada versículo que es clave de nuestras lecciones, los queremos memorizar y el estudio 17 es el primero, juntando 4, es el primero que tenemos, que se titula Jacob en Aram y está basado en Génesis 24:20. Y así sirvió Jacob por Raquel 7 años. Y le parecieron muy pocos días porque la amaba. Bien, este sería el primero. El segundo está es el estudio 18, Jacob instado a volver a Canaán, fue el de la clase pasada, está basado en Génesis 31:49. Y Mispa, por cuanto dijo, atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. La última parte no me la he aprendido bien, pero cuando ya nos separemos, que sea Jehová el que atalaye, es decir, el que sea testigo, el que sea observador entre nosotros, entre tú y yo. El estudio de hoy es el estudio número 19. Jacob se encuentra con Dios y con Esaú. Está basado en el capítulo 32 y en el capítulo 33 y aquí están las porciones del texto básico. El versículo para memorizar está basado en Génesis 32, 9 y 10. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy en 2 campamentos. Esta fue la indicación que, la oración que hizo Jacob. Esta se conoce por ser la primera oración que se registra en la Biblia, donde se dirige directo a Dios Padre y se le hace una petición con relación a una necesidad. Y este es el primer registro de una oración que la hace precisamente Jacob. Este es el texto para esta lección. La verdad central tiene que ver con el poder de Dios para cambiar vidas y hacer su voluntad de manera muy reducida. Ese sería el texto, el mensaje central. La meta de enseñanza-aprendizaje, hay que demostrar que conoces los encuentros de Jacob, uno con Dios y el otro con Esaú. Y en tu vida personal, tu actitud hacia el poder de Dios para cambiar vidas y hacer su voluntad. El estudio panorámico en esta ocasión estoy tomándolo de el bosquejo del comentario bíblico de Jameson, Fawcett y Brown para desglosarlo de una manera más ágil, diría yo. Y el primer punto consiste en una visión de ángeles que comprende solo los versículos 1 y 2. Por ser solo 2 versículos, los copié de una vez aquí.
Dice así: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Aquí lo primero que vamos a observar es que Jacob tuvo un encuentro con ángeles del Supremo Dios Trino, y les estoy dando precisamente la referencia de Supremo Dios Trino, recordándoles que ese nombre corresponde en el hebreo a Elohim. Elohim, que se usa tanto para dioses paganos, pero dioses de manera plural, pero cuando se refiere al Señor nuestro Dios, nos damos cuenta de que tiene la característica de ser un Dios plural, o una palabra que corresponde a un plural, por lo que nos hace darnos cuenta de que está considerándose a Dios con sus tres características: Dios Hijo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esa es la insistencia que les he venido haciendo con relación a Elohim. Y es una coincidencia bastante notoria cuando se utiliza esta palabra hebrea de Elohim. Dice que Jacob tuvo un encuentro precisamente con ángeles de Dios, de Elohim, y algo que nos tiene muy claro el motivo de que están haciendo ellos entre nosotros, es que el Salmo 34:7 nos hace saber que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ese es uno de los propósitos que ellos, como ángeles enviados, mensajeros de Dios, están realizando, defendiendo a los que temen a Jehová. Y el otro texto que tenemos con el que hacemos referencia del trabajo que ellos realizan, los ángeles, está en Hebreos 1:14, que dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y hacíamos referencia, o siempre hemos hecho referencia, de que cuando ya hemos creído a Dios en Cristo Jesús, somos herederos de la salvación que Él ofrece. Por lo tanto, los ángeles están a nuestro cuidado y los podemos ver. Los podemos ver físicamente, a veces no los podemos ver, pero ellos están constantemente trabajando. Por eso la escalera que vio Jacob, donde subían y bajaban constantemente, porque esa es precisamente la labor que ellos realizan día a día. Y este encuentro, pues diríamos que es como un recordatorio de que ahí están trabajando, aunque no nos demos cuenta, ellos están ahí trabajando. Jacob reconoció precisamente la presencia de Elohim, del Dios Elohim, allí con las tropas a su servicio. Y mencioné tropas porque precisamente la palabra que se usa cuando menciona campamento de dioses es Mahane, que significa, esa es la palabra hebrea, pero la transliteración más o menos se pronunciaría así. Dice: un campamento de viajeros o tropas, de ahí un ejército, ya sea literal, de soldados, o figurativamente de bailarines, ángeles, ganado, langostas, estrellas, o incluso los atrios sagrados. Y también puede ser ejército, banda, batalla o campamento, por el contenido de los allí incluidos. Compañía, corral, hueste o tiendas, ¿sí? Por el contenido. Jacob llamó el lugar Mahanaim, que significa dos campamentos. Y me llama la atención cómo es que él primeramente dice campamento de Dios y usa esa palabra anterior, y después, basado precisamente en eso, lo que hace es que le llama Mahanaim, y de pronto se hace como que confusión, como Mahanaim y Mahanaim, cuando acá dice dos campamentos y allá es uno. Entonces ahí es donde está la razón. En una dice campamento de Dios y por eso él decide llamarlo Mahanaim. Este sería el lugar que les estoy mencionando. Es que este es volteando en el primer dibujo que tenemos acá, un mapa,
Este es el mar de Galilea y en la parte de abajo está el mar Muerto. Entonces Mahanaim más o menos está al centro de estas dos ubicaciones, y ya este sería viendo un territorio más extenso, pero aquí lo que les estoy mostrando es un poco más amplificado para ubicar mejor el lugar de Mahanaim, que es donde está aquí subrayado. Este es el río Jordán, hacia acá al norte estamos hablando del mar de Galilea, y hacia acá al sur sería el mar Muerto. Esa sería. Y ahora sí, esta sería la palabra para Mahanaim. Lo que me llamó la atención es Mahanaim. El significado dice dual de Mahanaim, de campamento, dual de campamento, que esto nos arroja el resultado de campamento doble, que precisamente es el lugar en Palestina. Pero a mí me llamó la atención por qué razón estará incluyendo dual, y me fui al diccionario en línea, donde observo que dual es un adjetivo que tiene o que reúne en sí dos caracteres o fenómenos distintos. Si él observó que estaba el campamento de Dios allí, con la primera expresión que dice este es campamento de Dios, y ahora él decide llamarlo Mahanaim, entonces tiene un poco de sentido con esto que encontré, diciendo que son fenómenos distintos. Yo puedo darme cuenta de que por un lado está lo espiritual, que es la casa de Dios, y por lo otro lado estaría lo terrenal, que es donde él tiene su propio campamento con toda su familia y donde él se encuentra. Entonces ahí es donde ya me hace sentido, por eso le llamaría dual, por eso le llamaría dos campamentos, porque está el campamento de Dios y entonces también está su campamento. Así como me logró hacer sentido este hecho. Ya en el punto número 2 dice una misión a Esaú. Misión sería como una comitiva enviada a Esaú para notificarle pues que ya está de regreso, y esa es la referencia de la misión, envío mensajeros a Esaú. Y esto se encuentra del mismo capítulo 32, del versículo 3 hasta el 32. Para esto vamos a ir a la porción de Biblia que tenemos en las hojas que usamos regularmente para leer la extensión más larga, que sería a partir de este versículo 3. Dice, y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas y siervas y siervos y siervas. Y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vi a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú, 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos, y lo entregó a sus siervos cada manada por sí. Y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare
y te preguntaré diciendo, ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú, y he aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, después veré su rostro, quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él y durmió aquella noche en el campamento y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía, y se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por eso no comen los hijos de Israel hasta hoy día el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob en este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. En esta sección lo que vamos a observar es que Jacob tomó precaución para hacerle saber a Esaú de su regreso, y entonces Jacob envió mensajeros a la tierra de Seir, la tierra donde habitaba en ese momento Esaú. Lo que estamos haciendo referencia aquí es que esta viene a ser pues a la parte sur del mar Salado, está Seir en el punto que aquí se encuentra, y en el mencionar que Edom es el nombre que se le da a Esaú desde que él se encuentra muy hambriento y llega a casa de Jacob y ve que tiene el guiso de lentejas y le dice que le dé. Y él le dice, y Jacob le responde diciendo, más bien véndeme con él tu primogenitura. Y a partir de ese momento, como se relaciona el guiso rojo y Edom significa rojo, se menciona allí que a partir de ese momento, desde entonces, Esaú se le conoce con el nombre de Edom. Entonces Edom sería indicando aquí el territorio donde él ya está asentado, y esta es la zona de Seir, ¿no? La gran preocupación le vino a Jacob al saber que Esaú venía a su encuentro con 400 acompañantes. Lo que no se explica es cuál es la razón de que llevara esos 400 acompañantes cuando en realidad no se necesitaban ni para resguardo ni algo así. Entonces es una situación que claro le trae gran preocupación. Y Jacob usó su experiencia para prevenir una catástrofe, dividió su campamento. Lo que a mí me llama la atención es que yo veo a Jacob alguien que aprende de lo que observa, y esa es la insistencia con la que yo puedo ver las acciones de Jacob, y hago referencia precisamente a cuando él coloca los palos de las ramas de algunos árboles o plantas que tienen tallos, palitos, tallos grandes, y los pone cruzados y los pela para que se vea la parte blanca y todo eso. Sí, me hace referencia a lo que en el sueño él hubiera visto, entonces me hace inclinar a que él hace
toma las experiencias con las que se encuentra o se ha encontrado y las usa para su beneficio, para librarse de situaciones que estén complicadas. Entonces yo, por ejemplo, aquí veo que cuando él habla de dos campamentos, dual, Mahanaim, dos campamentos, pues resulta que él divide su propio campamento en dos para ayudarse a prevenir la catástrofe. Si viene contra uno, al menos el otro escapará. Entonces, él en esa preocupación hace la primera oración registrada en la Biblia y precisamente consiste en dirigir al Supremo Dios Trino, que es el nombre de Elohim, el Dios de Abraham, Elohim, el Dios de Isaac, pero luego hace énfasis en Jehová. Jehová dice con quien él mismo ya había convenido en un trato. Precisamente cuando Jehová se aparece como Jehová, no con el nombre de Elohim, se le aparece, él le dice, yo soy Jehová, el Dios de tu padre Isaac, de tu padre Abraham, y le dice, te voy a bendecir y te voy a multiplicar. Entonces hace un convenio desde esa vez en Betel, hace este convenio, pero con Jehová. Él tuvo una experiencia personal con la característica y decíamos la diferencia de Jehová a Elohim es Jehová el existente, es decir, el eterno. No hay un principio, no hay un final, sino él existe de manera permanente, no es existente, no eterno. Y es lo que se hace la referencia. Aquí en el comentario de Jameson, Fawcett and Brown dice, este es el primer ejemplo de oración registrado en la Biblia. Es breve, serio y se relaciona directamente con la ocasión. La apelación se hace a Dios como estando en una relación de pacto con su familia, así como debemos poner nuestras esperanzas de aceptación con Dios en Cristo Jesús. Y precisamente esta es la parte que a nosotros nos toca. Nosotros en Cristo Jesús hicimos ya un pacto y un convenio y reiniciamos una relación de pacto con nuestro Dios. Y pues nosotros podemos inspirarnos en esta preocupación ahora con Jacob, para que nosotros también pongamos nuestras esperanzas de que Dios acepte nuestra petición y la conceda. Esta sería la manera en la que nosotros podemos tomarlo a Jacob como un ejemplo, y más porque es la primera vez que se usa y pues él abre brecha, él nos pone este ejemplo. También Esaú tomó de toda su posesión un presente para su hermano Esaú. Aquí hacía la referencia sobre qué tengo yo, tengo esto, es lo que tengo y poseo, pues de esto voy a tomarle un presente. Y algo que también se hacía mención en la clase es que pues le dio al clavo con Esaú porque él era un cazador y como cazador él conoce de los animales, de la diversidad de los animales, porque probablemente algunos de ellos los pudiera ver en el campo donde él salía a hacer su actividad de cazar. Le envió precisamente 550 cabezas de ganado de diferentes clases agrupados por manada. Y esto es algo que me llamó la atención porque desconozco un poco las cuestiones de animalitos, así que me orienté un poco con las ilustraciones del Google y encontré precisamente las cabras. Ya antes las habíamos ilustrado, pero ahora aprovechamos que fueron 200 cabras y de machos fueron 20 machos. Entonces yo digo y veo que con los machos, aun cuando menos, sí se puede hacer una crianza bastante buena con esta mezcla de cantidades, ¿no? En el caso de las ovejas también fueron una cantidad grande de 200 ovejas, hembras, y los carneros, la diferencia también aquí es en las cabras los cuernos de los carneros son más largos y aquí los cuernos de los cabríos, machos cabríos son más largos y aquí los carneros también tienen esa característica de que tienen ellos cuernos y están hasta encorvados. Y una de las cosas que vemos que ellos también tienen su pelito así,
enchinadito, como las ovejas. Las ovejas normalmente lo tienen así como muy chinito, muy compactadito por la manera chinita, ah, como con muchas curvitas, ¿no? Y por lo mismo se compacta más, y ellos también tienen ese tipo de piel en su cuero, en su piel, en su cuero. Y luego también menciona 30 camellas paridas con su cría, y encontré estas ilustraciones que se me hicieron bellas, donde está precisamente la camella con amamantando su pequeño, su cría, y en este otro pues con más en primer plano se observa perfectamente la forma en la que eh, se se envían pues, o las características con las que se envían esta otra manada de animalitos camellas. Luego habla de 40 vacas de este tipo y 10 novillos, que serían los más pequeñitos, con los que precisamente se está apenas iniciando el crecimiento, ¿no? Y son 10 novillos. Esta sería la otra manada. Y la última manada menciona 20 asnas. Estas son las femeninas o hembras. Y los borricos, estos serían los 10 borricos. Precisamente cuando buscaba y tecleaba ahí en el Google, me aparecieron estas imágenes que quiero entender que pues sí, un borrico tiene más tonificación en sus músculos, yo por ser en este caso varones. Esa es la diferencia que veo, porque en realidad las hembras también, según lo que puedo entender, aunque no conozco mucho del tema, que son más trabajadoras o más fuerza las hembras para la carga, y trabajan por largo periodo, bastante periodo, son bastante longevas en cuanto a la vida, y también en cuanto al aguante que tienen del trabajo que realizan en cargar. Cada manada tenía como propósito final mostrar un profundo respeto a su hermano y apaciguar su ira. Aquí es importante que hagamos este énfasis en que si estamos buscando la reconciliación con algún hermano familiar, de manera particular, como es el caso ahora de Jacob, que tengamos en cuenta que es importante mostrarle un profundo respeto, hacerle saber que se le respeta y que por eso se le está tratando de buscar la reconciliación, y que no caería mal el pensar en otorgar un pequeño presente que de veras le impacte, para que se sienta de veras como importante, como apreciado, como bien reconocido de nuestra parte. Y pensando en que nos gusta la cocina a las mujeres y nos gusta cocinar, decimos, si a mi hermana le gusta el pastel de chocolate, pues yo puedo hacerle un pastel de chocolate y llevarle y decirle, ¿sabes qué? Quiero pedirte que resarzamos aquí el daño que te he causado, y que nos pongamos, nos hermanemos, y nuestra relación sea nuevamente de familia, sin ya tener el conflicto del enojo, ¿no? Sobre todo si se ha causado una ira bastante, ¿no? Eso sí sería importante resaltarlo. Y claro que primeramente se tiene que estar consciente de que se causó el mal para poder buscarle el resarcir el daño. Y si no se logra ser consciente de que se le ha causado un daño a nuestro hermano o a nuestra familiar, pues entonces va a ser muy difícil que queramos mostrarle menos respeto, porque ni siquiera estamos dispuestos a admitir que nos equivocamos en algo así. Entonces esa sería la parte importante. En el comentario de Jameson, Fawcett and Brown encontré que dice: a los superiores siempre se les acerca con obsequios, y el respeto expresado se estima por la calidad y cantidad del obsequio. El presente de Jacob consistió en 550 cabezas de ganado de diferentes clases, como las que más apreciaría Esaú. Fue un regalo magnífico, hábilmente arreglado y proporcionado.
Entonces Jacob se dio a la tarea de que no fuera cualquier cosa, sino cosas de bastante calidad y cantidad. Y eso mostraba el respeto que realmente estaba ofreciéndole en este acercamiento. Jacob no terminó de dormir aquella noche, aunque decía que se fueron a dormir. Luego al rato dice, se levantó y dice, pasó el vado de Jacob. Entonces pasó el vado de Jacob todo, por el vado de Jacob todo lo que él tenía. No pudo quedarse tranquilo. Fue adelantando todo lo que poseía, pues todo por la preocupación, por la previsión que tenía de que no fuera a suceder algo grave. Lo que sí insisto es que él se preparó para prevenir una catástrofe o lo peor de la catástrofe que se le pudiera presentar. Es algo que me llama mucho la atención de que no se quedó con brazos cruzados, sino que buscó la manera de prever que esto se pudiera evitar, que fuera como siendo el menor daño que se pudiera alcanzar si llegaba el encuentro hostil de su hermano. Aquí la parte de vado, sabemos lo que sería un río, ¿no? Pero aquí vado de Jaboc, me llamó la atención cuál sería la característica de un vado. Entonces lo busqué y dice parte de un río con fondo firme y poco profundo, por donde se puede pasar andando, montado en una caballería o en un vehículo. Claro, estamos pensando si fuera hoy en día, pero estamos viendo que entonces sería como andando, y hacían la referencia que sí, andando sin tener un medio de transporte, como en el caso de las caballerías o camellos o algo así, pues estaría fácil de pasar. Y cuando ya fui a buscar las ilustraciones que pudiera compartirles, encontré estas opciones del vado de Jacob, así pues las encontré con el nombre. Lo que sí nos fijamos es que por esa zona hay varias montañas, porque acuérdense Galaad, la montaña de Galaad, entonces esa zona está caracterizada por montañas, y aquí precisamente es lo que yo puedo observar, montañas aquí, montañas de este lado. Entonces aquí está mencionándose el vado de Jacob, donde se puede ver que no hay mucha profundidad o cauce en esta, y en esta otra se ve como más amplio el río. Y mencionaba aquí que del lado este, que sería este lado del río, está el lugar de Peniel. El otro lado sería el oeste. Entonces, algo interesante que precisamente fue el recorrido que Jacob llevó, y por este caudal de poca profundidad fue que logró hacer pasar el río todo lo que tenía. El valle el vado de Jaboc, si ustedes recuerdan que aquí les estaba mostrando que está Mahanaim, entonces este es el río o el vado de Jaboc. No hay manera de saber por qué exactamente extremo, si fue por aquí o más por acá. Lo que sí sabemos que es que este fue el que tuvo que cruzar, porque esta es la ubicación, el valle de Jaboc. Al quedar solo, como lo manda todo lo que tenía, al quedar solo, un varón luchó de manera polvorienta, haciendo de brazos con Jacob. Lo que hice mencionando estas características de polvorienta y haciendo de brazos fue precisamente porque tomé esa información de la palabra que se usa para indicar la lucha que tuvo. Esta es la palabra abak, este es el hebreo, esta es la transliteración, dice que es una raíz primitiva probablemente para flotar como vapor, pero se usa solo como denominativo de polvo. Entonces esa palabra sería pelear, es decir, aferrarse, o bracear, es decir, tomarse de los brazos para bracear, y abrocharse, agarrarse. Yo estoy imaginando que lo contiene todo como un abrazo así, abrocharse, agarrarse o bien agarrado de brazos
ponerse polvoriento, quiero entender cuando menciona polvo, pues tiene que involucrar a tirarse a tierra mientras están forcejeando, ¿no? Y por último menciona el de pelear. Entonces, este tipo de encuentro se caracteriza porque son hombres, yo así creo. Porque otra vez dice memoria de que cuando yo me veo peleando, porque yo niña, yo recuerdo haberme peleado en algún momento, no sé ni qué edad tenía, vagamente lo recuerdo. Resulta que yo lo que hacía era agarrarme de los cabellos. Yo me agarraba de los cabellos y jalaba y me jalaban, yo así recuerdo. Entonces quiero imaginarlo algo más característico precisamente de las cosas con las que, pues, que ellos se relacionan, se entienden, ¿no? Eso es lo que se me ocurre, pues, pensar con relación precisamente a este hecho de que ellos se, se pusieron polvorientos, ¿no? En el encuentro. Y aquí es precisamente donde me ilustré un poco más porque vive esa posición de los brazos. Si ustedes aquí se fijan, la posición de los brazos donde la fuerza es la que hace que lo pueda tirar a tierra, ¿no? Este sería el forcejeo que ellos estarían llevando. Este sería el varón y este sería Jacob, según la ilustración. Dice que el varón no pudo con Jacob. Y yo lo que sí leo es que de último, por eso usa esta expresión, le descoyuntó el muslo de la cadera al tocarlo. En ese trabajo de lucha, casi ya cuando ya se da cuenta, esa es la primera cosa que insisto, cuando ya se da cuenta que no puede contra Jacob, entonces este varón le descoyunta el muslo de la cadera al tocarlo, y entonces ok, ahí va, me di a la tarea de ver qué parte es a la que se refiere, y encuentro que precisamente este es el hueso del muslo, este de aquí, y en el caso esta sería la cabecita del hueso que une a la cadera, esta sería la articulación. Entonces lo que hizo fue descoyuntarle este punto de aquí. Acá también se puede apreciar de esta misma manera, este viene a ser el muslo, y esta parte de aquí que estoy observando así como una bolita sería la cabeza, y esta parte de aquí sería la articulación, y esto fue lo que le descoyuntó. Por eso entonces él no podía dar un paso firme apoyando firmemente y empezó entonces a cojear. Jacob, lo que sí, también algo que nos damos cuenta en el relato y en la forma en la que se está llevando a cabo el relato es que Jacob mantuvo asido al varón. Es decir, no lo soltó, no lo soltaba. Igual y en eso, que todo lo que estuvo pasando, se mantuvo él asido bien de precisamente de Esaú. Es algo que podemos observar. Y luego, cuando el varón le pidió que lo soltara, Jacob dijo que lo haría hasta que lo bendijera. Entonces aquí, otra de las expresiones que nos hace saber de que nunca lo soltó, nunca lo dejó, es esto, le pidió que lo soltara este varón. Se lo tenía bien aprendido, o sea, agarrado, y no se lo soltaba. ¿Qué pasó entonces? Pues que Jacob se dio cuenta de que estaba luchando con Dios. Las características, algo de este varón le hizo darse cuenta pues de que estaba luchando con Dios. Y es algo que precisamente en el comentario de Jameson Fossen dice, es evidente que Jacob estaba consciente del carácter de aquel con quien luchó, y creyendo que su poder, aunque muy superior al humano, estaba todavía limitado por su promesa de hacerle el bien. O sea que estaba él enfrentándose a alguien muy poderoso, pero confiado en que, aun cuando era muy poderoso, él mismo ya le había prometido que le iba a hacer bien, no le iba a dañar. Por lo tanto, esa es la intención de este texto. Dice, decidió no perder, por su promesa de hacerle bien, decidió no perder la oportunidad de oro de obtener una bendición. Y nada le agrada más a Dios que ver los corazones de su pueblo
adhiriéndose firmemente a él. Entonces yo sí veo cuando menciono a un Jacob que le dice, si esto, y mencionábamos el efecto de la condición que le ponía, es que si me das, y si me das, y si me das, entonces yo te aceptaré como mi Dios, que lo veo muy, muy válido, no lo critico, porque me parece que esta manera es una manera muy honesta, y yo es donde veo que a Dios le agrada ver un corazón que es honesto, un corazón que como en este comentario se dice es un corazón que se adhiere firmemente a él, buscando la bendición. Y nada le agrada más a Dios que ver los corazones de su pueblo adhiriéndose firmemente a él, buscando bendición. Su nombre ya no sería Jacob, que esto será suplantador, que es el nombre con el que lo exhibe o acusa Saúl cuando le quita su bendición, la bendición del padre, de su padre, ¿no? Isaac. Ahora sería Israel. Israel se traduce de una manera más concreta como príncipe de Dios. Yo lo encontré un poquito más enredada porque resulta que Israel en la palabra original se compone de partes y la primera parte es Sara, Sara, esta parte de aquí, dice que es una raíz primitiva que significa prevalecer, tener poder como un príncipe, de ahí es donde dice príncipe, Isra, príncipe, y luego él, del Todopoderoso. Acuérdense que esa es la parte cuando decía Betel, casa de Dios, el Todopoderoso, o El Shaddai, que sería el Todopoderoso dos veces lo implica en El Shaddai, Todopoderoso. Entonces, sería el omnipotente porque es el poder a la máxima potencia, o en el superlativo, que es otra de las expresiones que se dice de las cuestiones de adjetivos, el superlativo, el más, el que está mero arriba y luego viene lo gradual hacia abajo. Precisamente dice que Él gobernará como Dios. Otra de las palabras que puede traducir aquí sería Él regirá como Dios. Y para esto implica lo que es esta palabra de abajo, prevalecer, es decir, salir victorioso, mantenerse, como por indicarlo, como a flote cuando se viene una especie de tempestad y de pronto luego sale a flote, a pesar de la batalla con la que se está implicando bastante esfuerzo, prevalece, es decir, sale a flote, entonces regirá como Dios. Dios Israel dice que es un nombre simbólico de Jacob, también típicamente de su posteridad, que sería Israel. En el otro diccionario lo que encontré fue Dios prevalece, que ese es el significado que tendría Israel. Pero por la raíz primitiva de Será encontramos que príncipe hace necesaria aquí incluirse dentro del significado, entonces sería Israel el príncipe que prevalece con Dios. Entonces príncipe que prevalece sería el Isra y él con Dios. Precisamente esta otra es otro diccionario que encontré allí en esa Biblia de eSword, que es una descarga electrónica gratis que se puede hacer de la Biblia con comentarios y gráficos y diccionarios, bastante útil para todos estos estudios que estamos llevando. Y es precisamente dice Diccionario de la Biblia de Smith. Smith es el que nos arroja el príncipe que prevalece con Dios, un poco más implicando la prevalencia, la victoria, ¿no? Ya cuando vemos esto dice, Jacob recibió la bendición que pedía. Precisamente ya en este momento cuando le recibe el nombre, él recibe la bendición que pedía. Que sí cambia la actitud que él tiene, aún con el miedo, con el temor que él tiene de que le fueran a destruir a toda su familia.
que aquí dice con tal experiencia, Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que esto significa cara de Dios. Entonces, Peniel nos hace entender que se vio cara a cara, ¿no? Se vio cara a cara con Dios. Y esta sería la palabra hebrea con su transliteración, que sería Penuel o Peniel, cualquiera de las dos, que también está implicada por dos partes. La primera, que es pana, y este sería un derivado de pana, que es el original, que sería cara, y él, que es el todopoderoso, el que hemos venido traduciendo, y que en conjunto sería como decir rostro de Dios, Penuel o Peniel, un lugar al este del río Jordán, que de hecho está en la parte de que ya pasa cercana al vado de Jaboc, donde hizo ese cruce. Eso es lo que sí nos podemos ubicar en esa región, en ese terreno. Esta sería el punto 3, que dice la bondad de Jacob y Esaú. La bondad de Jacob y Esaú, que está comprendido en el Génesis 33. Aquí le puse 32, pero es Génesis 33. Ya estamos avanzando a lo que sería el segundo capítulo de los que estamos usando para la lectura, y este sería el contenido, y vamos a ir a los versículos del 1 al 11. Dice así: alzando Jacob sus ojos miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José a los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los hijos que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas y ellas y sus hijos y se inclinaron. Y vino Lea con sus hijos y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Entonces, y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti todo lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Ahí es donde completa la porción, y esta precisamente es la referencia. Ok, así. Como decíamos, es el capítulo 33, no el 32. Jacob se preparó para lo peor, organizando en grupos a su familia. Esta es otra de las cosas que nos llama la atención con relación a que es precavido. Él se prepara para esperar lo peor, aunque está confiando en Dios, pero él sí se prepara haciendo la parte que él puede hacer para librar esta situación. Y lo que hace es separar en grupos. Eso es lo que podemos observar. Entonces se enfrentó precisamente a Esaú, mostrando un profundo respeto al inclinarse a tierra 7 veces. Fíjense que esta es una costumbre que encontré precisamente en el comentario de Jameson, Fawcett and Brown. Dice: esta fue una muestra de profundo respeto, y aunque muy marcado, parecería natural, porque Esaú, siendo el hermano mayor, tenía, según la costumbre de Oriente, derecho a un trato respetuoso por parte de su hermano menor. Sus asistentes quedarían impresionados y, de acuerdo con las costumbres orientales,
lo magnificarían a los oídos de su amo. Entonces, algo que sí me llamó la atención por este comentario, que la actitud de Jacob siempre está mostrando respeto, y mostrando respeto con relación a que esto también pudiera ser de impacto para los que venían con Esaú, haciéndole saber la grandeza que le reconoce su hermano, además de su rango de hermano mayor, ¿no? Pero esto sí me gustó bastante, este comentario, haciéndole saber que eso es algo de lo que sí está bien precavido. Esta expresión de los deditos así, me hace un significado de una persona que es como muy minuciosa. Todo lo necesita así, con los deditos aquí, a lo cercano y tenerlo a la vista para no faltar ningún detalle. Recuerdo que esta primera necesidad de hacer esta expresión era con una amiguita de la primera iglesia bautista que era muy empeñosa en arreglarse, muy guapa siempre, y era así, no quería hacer muchas cosas, era muy coquetita, muy femenina, y siempre me hacía sentir que era una expresión de todo lo necesitaba ser muy minuciosa, muy detallista, sí. Y de hecho creo que ella lo hacía, quiero acordarme que, creo que porque yo soy así, es lo que creo que les platicaba, que yo hago cosas que veo y aprendo sobre las cosas que veo y yo las hago, pero necesito como verlas porque no hay mucha imaginación en esta cabeza, sino que al verlo ya entonces, ya sé cómo lo voy a hacer y ya le varío algo, pero creo que de ahí me surgió. Entonces, aquí lo que vemos es que Jacob eso hace precisamente, es muy minucioso en todo lo que está planeando para ese encuentro. Y yo digo que sigue siendo como un ejemplo, que no dejemos eso a ver qué se da, y si me responde, pues le respondo, y sí, o sea, no pensar y planearlo de esa manera, sino decir, ¿sabes qué? Que tenga él toda la ventaja, porque lo que yo quiero es la reconciliación, que él tenga toda la ventaja para poder de pronto restablecer eso que está destruido allí. Bueno, el corazón de Esaú fue inclinado hacia muestras de cariño mutuas. Eso es una cosa que tanto Esaú fue inclinado hacia. Y eso nos hace, la expresión inclinado fue precisamente porque encuentro en el pasaje de Proverbios 21:1, dice, el corazón del rey le está en la mano de Jehová como los arroyos de agua, y él lo inclina hacia donde quiere. Y una cosa que sí podemos observar precisamente de los arroyos es que ellos le pueden dar vuelta por aquí y por allá y hacer curvas y curvas y curvas, y esas inclinaciones, pues Dios es el que decide por dónde quiere que vayan, porque es parte de la naturaleza. Entonces, así como los arroyos de agua, el corazón de los reyes, que Esaú es un rey, acuérdense que él también tiene un pueblo al que él, pues con su propia familia está formando, y él es el mero cabecita de todos. Entonces él sería como un rey, está en la mano de Jehová y Dios lo inclinó. Por eso inclina su corazón, Dios inclina su corazón hacia mostrar un cariño, un afecto que es mutuo, porque Jacob también responde de esa manera. Y es algo que nos conmueve bastante, porque se abrazan y se muestran expresiones de afecto ahí. Esaú conoce a toda la familia de Jacob. Esaú le pide razón de los presentes que le envió, y pues le dice, son tuyos, son para ti. Entonces Jacob quiere que los reciba como muestra de haberle otorgado su bondad. Fíjense que habla de hallar gracia y bondad. De ahí es de donde surge precisamente la palabra bondad, porque gracia, hallar gracia, chen o gen, sería que viene de Hanan viene esa, que significa apropiadamente inclinarse o inclinarse con bondad hacia un inferior, favorecer, otorgar. Entonces, cuando habla de dar gracia, hallar gracia, es decir, el que está en una posición más alta puede mostrar favor
o otorgar esa bondad o gracia hacia el que es menor, que precisamente es lo que Jacob le está indicando. Hallé gracia ante tus ojos. Entonces, también indica, como es un derivado de esta palabra original, esta sería la original, entonces este derivado está indicando bondad, es decir, subjetivamente favor. Y otra, ¿se acuerdan que les digo que después del 2 puntos hablé como un abanico de opciones y posibilidades? Favor, clemente o clemencia, ser amable, querido, o esta que es la que gracia me ha impactado más, porque cuando yo hablo de la gracia que Dios tiene para con nosotros es que hemos sido bien favorecidos por Dios. Y aquí lo que está indicando Jacob es que Esaú mostró un bien favorecer a Jacob, o por lo menos esa es la esperanza que él demuestra que tiene con ese presente que le está dando. Entonces insiste que si los acepta, le confirmará que sí ha ha hallado gracia, y precisamente habla de la bondad, en este caso la gracia de uno con otro, ¿no? Y esta es por eso que dice la bondad de Esaú y de Jacob, porque se favorecieron, se encontraron y se otorgaron ese favor, ese agrado, esa clemencia, de una manera en que los dos colaboraron para que eso se diera. El punto número 4, la partida, está en el Génesis 33. Aquí se me falló cambiarle con eso de copiar y pegar, pues me quedé con el pegado del anterior, y este sería un capítulo 33 y versículos del 12 hasta el final, para el último relato. Venimos haciendo, el 12. Dice, y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado, que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Y se volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacob fue a Sucot, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas de plata, y erigió un altar allí y lo llamó El Elohe Israel. Y nuevamente experiencias importantes que tiene Jacob. Aquí lo primero que vamos a observar es que Jacob convence a Esaú de dejarle seguir solo su camino, y en el siguiente lugar que llega se construye una casa y hace cabañas para su ganado. Algo que me llama la atención es construye una casa. No se piensa quedar allí, pero la construye. Construye una casa. En un comentario leía que era una de las costumbres de esa región, que se tenían esas habitaciones, esas viviendas. Entonces ahora sí que me viene a la mente, como a la tierra que fueres, haz lo que vieres, ¿no? Si ellos tenían esto, pues ahí es donde él lo aprendió y lo hizo, aunque no pensó quedarse ahí. Y este sería el juego de palabras. Ahí les va. Esta parte va a ser la parte más de tipo enredo. Fíjense bien. Él dice que hizo cabañas. Entonces, las cabañas, precisamente, esta es cabaña. Cabaña, esta palabra hebrea y su transliteración, es el femenino de suka, o suka, es el femenino de sok, y sok es una choza, pero como si fuera masculino, choza. Entonces, suka, cabaña, o sea, una cabaña, como de ramas entrelazadas,
Entonces esta sería como una cabaña o guarida, una caseta, cabaña, escondite, pabellón, tabernáculo o tienda, pero tienda especialmente dice para su ganado. Esta es la característica de esto. Entonces, por lo que llama a ese lugar Sukkot, y esto significa cabañas en plural. Entonces, Sukkah viene de Sok y Sukkot habla del plural, que precisamente eso es lo que hace. Es el plural de Sukkah, Sukkot. Entonces, como una de menor a mayor y luego el plural. Sok, una chocita, Sukkah, una cabaña, Sukkot, muchas cabañas, Sukkot. Y este es precisamente lo que está él representando. Y es siempre bien interesante ver cómo cada palabra tiene un sentido de utilidad, un sentido de las funciones que está desarrollándose con ello. Cabaña, choza, etc. En este caso, Jacob llega por fin a Salem. Salem es la ciudad en la que él llega. Dice, es una ciudad de Siquem. En la versión que estamos usando de Reina Valera dice que llegó a Siquem y nada más, ahí se concreta. Siquem se puede decir que fuera como el municipio, o el estado, por decir un estado dentro del país, ¿no? Recuérdense que son países. Harán es un país y Canaán es otro país. O sea, son territorios. Entonces, Siquem yo quiero entenderlo más como si hubiera sido el estado de Jalisco y Salem la ciudad de Guadalajara, por decirlo, donde yo vivo ahora y que Jacob está llegando a esta ciudad de Salem, una ciudad de Siquem, una de las ciudades de Siquem. Por eso en un estado hay muchas ciudades, ¿no? Entonces esa es la parte que... ¿Y por qué uso esto? Porque precisamente lo veo en la versión King James, porque vi en la Biblia de las Américas, vi en la Biblia de Gómez, vi en la Biblia de Palabra de Dios para Todos, y en todas estaba marcado que llegó así que nada más. Pero cuando me voy a buscar en las palabras que se derivan del hebreo, que sería con las identificación de estas, puedo ir hacia la versión King James cuando encuentro que dice que él llegó, que es precisamente la traducción que les estoy poniendo aquí. Ahora sí, miren, está en Génesis 33, versículo 18, dice, y llegó Jacob a Salem, una ciudad de Siquem que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padan Aram, y plantó su tienda delante de la ciudad. Entonces, algo que vamos a observar es que Salem está en el territorio de Siquem, pero no es exactamente, por decir, la capital de Siquem. Es una población. Y aquí precisamente en este mapa les puedo mostrar. Algo que no les había mostrado es que estábamos mencionando que Jaboc, el río, el vado de Jaboc está aquí. Peniel, miren, esta parte sería donde se encuentra con Dios y pelea con el varón. Y luego aquí es Sucot, donde hace las tiendas. Entonces ya pasó el río Jordán y está ahora sí en Canaán, y Salem está aquí, pero Siquem, Shequem, es Shequem. Entonces por el puntito que aquí les estoy mostrando y el puntito que aquí están una frente a la otra de estas dos ciudades. Pero aquí es donde él hace como su residencia por fin. Sí, aunque acá construyó casa y construyó cabañitas para sus ganados, ¿no? Él está ya en su lugar ya permanente acá. Entonces, estando acá, él compra una parte de ese campo por 100 quesitas de plata. Esta información de que son quesitas y que si son de plata, qué nombre se le da a las monedas, pues precisamente es esto. Dice que las piezas de plata, esas piezas son quesitas. Dice de una raíz no utilizada probablemente con sentido de pesar, como si fueran así un lingote, ¿no? Dice como calculado y estampado definitivamente para una moneda. Entonces pieza de dinero en plata. Esto es lo que está mostrando. Entonces, normalmente usamos pesitas para hacer una cantidad, el peso de una cantidad o de una porción. Pero aquí está mencionándose que estas piezas no fueron para pesar, sino para entregarse como intercambio de compra.
yo te doy estas y tú me das esta tierra, que es la que quiero comprar. En el comentario de Jameson, Fawcett and Brown dice que literalmente corderos, eso significa esa palabra, probablemente una moneda con la figura de un cordero. Entonces cuando yo leo esta y me voy a buscar qué citas, resulta que me aparecen este tipo de monedas, aunque no traen un cordero, pero me aparecen estas que son como en plata. De hecho aparecen otras opciones de qué citas, pero estas me parecieron como un buen ejemplo de lo que estamos hablando, esas monedas. Porque otra vez insisto que estamos en un libro en donde se le llama principios. Génesis significa los comienzos, ¿no? Entonces fueron las primeras veces que se dan cosas así, como en este caso las quesitas, las monedas de plata para intercambio. Anteriormente no se expresa más que el pesar el oro mismo para la compra. Cuando Abraham le pesa no recuerdo ahorita qué cantidad, a aquella vez que compra la cueva de Macpela, donde quiere él enterrar a su muerta, pesa una cantidad y le dice, ¿qué tanto es Creo que 400, ¿no? Ciclos de plata, creo, ¿no? No me acuerdo con exactitud, pero ustedes me van a poder ayudar a corregirlo y haciéndole pues una revisión en su casa, en su oportunidad. Entonces esta sería pues una de las cosas que los principios de usando ya monedas de plata para hacer una compra. Y pues precisamente es una de las cosas que vamos a encontrar, que Jacob es el que tiene el terreno. Aquella fue una cueva nada más con su campo. Me acuerdo que a Abraham fue el negocio que le convenía pues a este poblador de la región, que fuera implicada no solo la cueva, sino también, el campo con ella, ¿no? Pero aquí Jacob compra la parte del campo y se extiende su tienda en este lugar. Ahí planta su tienda, ¿no? Y levanta un altar allí. ¿Se acuerdan que altar nos da esa referencia de que debe ser algo que se coloca con altura para llevar a cabo sacrificio ante Jehová? No es una situación de poner un objeto y hacerle devociones allí, sino un lugar alto donde se hace un sacrificio, que es precisamente la manera en que se sabe que se va a encontrar, se va a acercar a la persona de Dios, en esta implicación de sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, y por lo tanto por ese pecado no se puede estar en la presencia de Dios. Eso es algo que nos hace necesario resaltar cada vez que hablemos de altar. Entonces cuando aquí Jacob está implicando un altar, está reconociendo que sin ese derramamiento de sangre no se puede acercar a Dios. Con el nombre, aquí le da precisamente, dice que levanta un altar allí y con el nombre de El Elohe Israel, que significa precisamente tres partes ahora. Si antes hemos venido mencionando que cada palabra se compone dos partes, pues acá está Dios, Dios, Elohe, de Israel. Y aquí es donde encuentro esas dos, El Elohe Israel. Israel igual se compone por dos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces, desde Él, que es todopoderoso, Elohim, supremo Dios trino, e Israel, el príncipe que prevalece con Dios. Decíamos que era príncipe precisamente porque es alguien que también implica Isra, Shara, con Dios. El poderoso Dios de Israel, en otras palabras, que quedaría el Elohe Israel. El Elohe Israel. Cada vez crecen más. Ok, ahora vamos a ir a nuestro estudio del texto básico. Lea su Biblia y responda, y ahí nos pide
que complete cada una de las expresiones dadas. Cuando salieron unos ángeles al encuentro de Jacob, Jacob dijo, y las estoy respondiendo con el texto donde se menciona algo al respecto. Génesis 32:2 dice, y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Entonces, campamento de Dios es lo que dijo. En la letra B dice, el nombre de Jacob significa, y le fue cambiado por el de, y que significa, y aquí es donde voy a mencionar. El nombre de Jacob significa suplantado. Dice, y Esaú respondió en el Génesis 27:36, dice, Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición y dijo, ¿no has guardado para mi bendición? Esa sería la parte donde hace esta mención. Entonces, dice, esta parte fue cambiada por Israel, que significa, aquí no la puse, me faltó. Sí, me faltó la parte de Israel, que significa príncipe, que ya, de hecho ya lo vimos en este texto, nada más les pediría de favor que le dieran un retroceso cuando vemos que menciona donde el significado que tiene está un poquito más atrás, ¿verdad? Bueno, mejor lo dejamos y nos vamos a continuar, que sería el texto, nada más recordar el texto que se usaba para este hecho. Sí, se me pasó colocar de cada uno. Bueno, en la letra C dice, cuando Esaú vio a Jacob, entonces, ¿y qué fue lo que hizo? Pues en el versículo siguiente es donde se van a mencionar las acciones. Dice que Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó. Y entonces lloraron, pero le besó hasta ahí. Y esto fue lo que las expresiones responde estas expresiones. En el punto número 2 dice, conteste brevemente, y en ese conteste brevemente dice, ¿por qué razón Jacob colocó a las siervas delante con sus hijos, después a Lea y sus hijos, y por último a Raquel y José? Precisamente las siervas se entiende mucho por la historia que reflejaron allí, que nos dice las siervas fueron como la extensión de su familia, pero no fueron sus esposas, sino sus concubinas, y no tienen la misma, se puede entender como derechos o reconocimiento. Por lo mismo ellas fueron las primeras, que no se les está valorando de la misma manera que sus esposas. Y ahora pensando, esas son las siervas que fueron primero. Ahora pensando en las esposas, pues este es el versículo que debate por qué Lea primero y luego Raquel, ¿no? Porque en este caso fue Lea primero antes. Entonces yo recordé el texto de esa lección donde menciona Génesis 29:20, así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le aparecieron pocos días porque la amaba, y aquí lo resalto otra vez. Entonces, al ser la favorita, la que él amaba, pues sería lo último que él quisiera perder, por lo mismo lo deja hasta el final. En el punto número 3 dice, relacione con una línea el nombre con el siguiente significado. Lo que hago es lo mismo, voy a buscar el nombre de la columna de la izquierda con el significado que viene en la derecha. Está Peniel en la A, en la B Israel, en la C Jacob y en la D Betel. Y del lado derecho hay 5, aunque son 4, hay un distractor, que así es como se le llama al que se añade, que es ajeno a todos los significados. Dice suplantador, luego príncipe de Dios, casa de Dios, añadir y cara de Dios. Entonces vamos a ir contestándolo por el orden de la columna en este caso de mi izquierda. Dice en Génesis 32:30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel porque dijo, vi a Dios cara a cara. Entonces, cara de Dios. Y luego en 32:28, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel,
porque has luchado con Dios y con los hombres. De hecho, aquí es donde van a poderlo usar, nada más repetirlo, ¿verdad? Con este van a aprovechar a responder la anterior que no les había puesto, ¿ok? Y luego aquí dice Génesis 27:36 y Esaú lo repetí precisamente, porque habla precisamente de ser suplantador. Hubiera sido útil duplicar también este otro, no importando que se duplicara, que Jacob significa suplantador. Y luego en Génesis 28, 17 y 19 ayuda a explicar que dice, y tuve miedo, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel en el 19, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Entonces sería la que responde a Betel. Ya luego en los texto básico que se le llama, lea su Biblia y piense, Jacob teme el reencuentro con Esaú, y los versículos 9 del capítulo 32 del 9 al 11 están registrando ese contenido. Dice, y dijo Jacob a Dios Padre, y Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, y Jehová, quien me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbreme ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Lo que me hace recordar esto es que en esta oración que hace Jacob, que mencionamos que es la primera oración que se registra, también nos vamos a dar cuenta pues que él se dirige a el Dios de su padre, de su abuelo y de su padre Isaac, primero, como lo primero que pudiera él reconocer como conocimiento. Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, porque así es como eh, conocía de oídas que era Dios. Pero luego la parte que más nos interesa aquí es que luego dice Jehová, que es la forma en la que Jehová se presentó ante él como Jehová, el Eterno. Y dice, me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela. Entonces ahí es donde él expresa, está bien que yo conocía el Dios de mis padres, de mi abuelo y de mi padre, pero ya también conozco a este otro nombre con el que se me presentó a mí como Jehová. Entonces él también se identifica con él. Y hacía yo referencia de que hacían algunos testimonios en la clase, que aun cuando yo escucho sus testimonios y sus experiencias, yo en lo personal tengo mi propia experiencia con Dios, y es precisamente lo que estoy viendo aquí. Aunque yo puedo creer en la experiencia de cada una y lo que Dios es capaz de hacer en la vida de cada una, no puedo dejar de incluir esa experiencia propia con relación de Dios, cómo Dios ha actuado conmigo. Y es lo que yo veo que aquí está Jacob implicando, la manera en que dice, y Jehová, tú me dijiste a mí. O sea, he escuchado de mi padre Abraham, he escuchado de mi padre Isaac, su Dios, cómo fue hacia ellos. Pero Jehová, tú me dijiste a mí que esto harías conmigo. Entonces esa oración aquí yo la veo implicada con una experiencia personal de cómo él y Dios han tenido su propia experiencia de acercamiento, ¿no? En la parte de el punto número 2, que es Jacob y el ángel en Peniel, dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, y cuando el valión vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi cara a cara a Dios y fue librada mi alma.
Esta parte es muy interesante porque para Jacob el nombre era como su identidad y su descripción de las características, la capacidad o la funcionalidad, de para qué funciona. Como vemos que así le va dando nombre a todas las situaciones y cosas que le rodean. Entonces buscó el nombre y como no lo obtuvo, él mismo le da nombre bajo su experiencia a este nuevo lugar, que es Peniel, la cara de Dios. En el punto número 3, reencuentro de Jacob con Esaú, el reencuentro, y está incluyendo en el capítulo 33, versículos 1 al 4. Alzando Jacob sus ojos, miró y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió a los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas. Y puso a las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños y a Raquel y a José los últimos, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Aquí yo me acuerdo que había buscado la ilustración de una persona inclinada a tierra para traerla pues a ilustrar, y no, ya me di cuenta de que no la incluí, pero lo que sí nos hace ver pues es esta manera de respeto que le está ofreciendo, y lo nada más lo resalto 7 veces, y así también hicieron sus esposas. Muy bien, ya para la aplicación del texto estoy considerando la oración y la acción, que en otras palabras yo les decía en la clase que precisamente eso es lo que se me ha venido a la mente cuando dicen, es que la Biblia dice a Dios rogando y con el mazo dando, y pues no dice así la Biblia, pero aquí se implica precisamente con Jacob esa expresión de oró a Dios y actuó, y con el mazo dando y actuó. Y esa otra fue una de las experiencias que contaba en la clase, se contaba en la clase pues de que sí es cierto que le estamos pidiendo a Dios que nos proteja, pero también estamos haciendo lo que nos toca para evitar el daño que pudiéramos recibir, ¿no? Entonces dice, Jacob dio origen a la oración a Dios por su necesidad. Entonces dio origen a la oración. Con él se origina una oración de dirigirse hacia Dios, pero no cruzó los brazos, tomó sus precauciones y se preparó para esperar lo peor. Entonces tomemos su ejemplo hoy en nuestros días, que estemos siempre imaginando lo peor y empezar a prepararnos para que no sea el mayor daño con respecto a esa situación. Pues yo diría un ejemplo para mí rápido fue que cuando yo me di cuenta de que pagar el crédito de mi casa es una situación agonizante, porque te descuentan un 30% de tu salario y lo pagas en 30 años, y al darme cuenta que no estaba de acuerdo con eso, porque por la emoción nunca leí las escrituras y nunca leí las cláusulas, y un día que me dediqué a leer no sé cuántas páginas, 20 creo, con letra tan chiquita y de oficio, me fui dando cuenta de que no estaba tan de acuerdo, pero no quería perder la oportunidad de tener mi casa. Entonces empecé a preocuparme y me di a la tarea de ir abonando otro porcentaje más aparte del 30%, que me ha estado permitiendo irlo reduciendo. Entonces el plan de todo esto es que no me quede con los brazos cruzados esperando lo peor, que esto se hace impagable a lo lejos, ¿verdad? Como el Infonavit, es Fobiste, pero parece que son de la misma situación, pues. Entonces, como un ejemplo es que cuando nos veamos en una situación que se nos da una necesidad urgente de intercesión, pedir a Dios, orar a Dios por ello, que no nos quedemos con los brazos cruzados esperando que Él haga las cosas cuando nos puede favorecer, hacer cosas de antemano, prepararnos para cuando llegue el impacto que no sea mayor daño, sino menor. Esa sería nuestra aplicación aquí.
Esta segunda aplicación es el trayecto de fe de Jacob. Yo les estoy insistiendo mucho en que la fe es un proceso. No estoy de acuerdo en que en Peniel fue la conversión de Jacob. Yo digo no, que fue el clímax cuando ya por fin, como alguien que está viendo todo obvio y no ha querido rendirse, eso sí lo creo aquí, porque ha sido un trayecto de fe. Miren, el Bérseba, ¿se acuerdan que lo habíamos mencionado desde lecciones anteriores? Es donde en Bérseba está con su padre Isaac, está con su mamá Rebeca, está con su hermano Esaú, es donde compra la primogenitura, usurpa o suplanta a Esaú para recibir la bendición de él. Entonces está anhelando todo lo que sea eh, lo mejor, en la posesión de la herencia, lo mejor en la bendición que Dios le otorga, y sin darse cuenta qué implicaba ese anhelo que él tenía. Eso es algo muy obvio, ¿no? Ya cuando sale de ese nido y tiene que ir a Harán, hace su primer parada en Betel, y en donde se da cuenta por conocimiento que está enfrentándose o entrevistándose con el Dios de sus padres, su padre Abraham y su padre Isaac. Entonces, por conocimiento ahí está enfrentándose en la presentación, pero en ese encuentro con Dios, ahí es donde Dios le dice: yo soy Jehová, te multiplicaré, te bendeciré, lo que él no se esperaba que implicaría esa bendición que él anhelaba desde la que su padre le daba. Entonces él no se dio cuenta de que Dios lo estaba preparando para hacer la cadena del advenimiento de la simiente de la mujer, que es precisamente la venida del Señor Jesús, que es el que iba a vencer los hechos que Satanás había causado en el Edén cuando llegó el primer pecado. Entonces, esa promesa que Dios hizo en Génesis 3:15 está precisamente aquí demostrando en Jacob que él es el que va a venir en la línea de sucesión para la formación de la familia, del pueblo, de donde vendrá esa simiente. Entonces ahí es donde se encuentra y le dice: te bendeciré. Tú eres al que voy a elegir para bendecir, para multiplicar y para bendecir a otras naciones a través tuyo. Se dice de lo que venga de tu lomo, de la descendencia de tu lomo, algo así implica lomo por ahí, pero precisamente habla de generaciones de las cuales vendrá. Y ahí es donde hace el voto: si me bendices, si me prosperas, si me cuidas, si me traes con paz, ahí es donde le hacen: tú, Jehová, será mi Dios, ya no el de mis padres, el Dios de mis padres, mi Dios. Luego se va a Harán. En Harán lo que implica es cómo él se da cuenta de la protección que recibe de Dios y de la prosperidad que recibe de Dios. Entonces hay protección y prosperidad en Harán. Esa es la otra experiencia. Entonces debe implicar algo. Él se dio cuenta de que la presencia de Dios se encontraba allí y cómo fue que le prosperó aun cuando estaba siendo abusado y engañado por su tío Labán. Y luego viene Galad y Mizpa. Galad y Mizpa fue el encuentro donde ya Labán viene persiguiéndolo con mucha ira, y Dios lo apacigua, Dios lo hace que desaparezca completamente esa ira y le dice: no le hables ni bien ni mal, no me lo, no me le, como, se me fue ahorita la palabra, pero aquí es donde ellos dicen: ¿sabes qué? Tú te vas a ir por tu lado, pero cuando agarres poder, no vayas a venir detrás de mí o tras mí ahora como venganza. Así que vamos haciendo un pacto, y ahí fue Galad y Mizpa. ¿Por qué Galad y Mizpa? Porque Galad es donde hicieron el pacto: no vendrás contra mí para hacerme mal, y Jehová es testigo. Pero todavía hace Mizpa, y Mizpa: atalaya Jehová por nosotros, él va a ser testigo, ¿no? Entonces, un testimonio que hacen los dos, en donde ponen a Dios no solo por testigo, sino también por juez. No vayas a hacer mal, y que sea Dios el que atalaye, es decir, él va a estar pendiente para saber si está bien o está mal lo que vamos a hacer aquí.
Y otra cosa que nos estamos dando cuenta es que precisamente está él implicando el conocimiento aún mayor, porque precisamente está mencionando que le dice Labán, por el Dios de Abraham y por el Dios de Nacor, que es la descendencia de donde Labán viene, ¿no? Entonces le dice a Jacob, como diciendo, pues yo no sé qué dioses son los que me estés mencionando, vamos, yo sé el de Abraham, pero no sabría el de Nacor. Entonces, ¿qué hace? Por el Dios, el temor de Isaac, mi padre, o sea, implicando que es el Dios al que teme mi padre, ese es el por el que yo voy a jurar, hacer este juramento, ¿no? Pero también implica crecer en conocimiento. Todavía está como nada más en el intelecto. Es lo que estoy siempre observando, siempre está en el intelecto. Hay tanta información acá en la cabeza, pero la distancia más larga para que una decisión de fe se logre es la distancia de la cabeza al corazón. Esa es una de las cosas que los evangelistas se han dado cuenta perfectamente. La distancia más larga es de que deje de estar solo en tu cabeza y que llegue hasta tu corazón. Y precisamente ese fue lo que pasó en Peniel. Él lucha y prevalece. Y entonces ya tomó una experiencia con Dios, luchó con Dios. Esta vez no soltó a Dios hasta que lo logró. Si anteriormente estaba luchando por algo que no tenía idea de qué implicaba, ahora estaba seguro de que implicaba bendecirse, ser bendecido por parte de Dios. Y esto es lo que para mí sí tiene impacto. Pero como yo les digo, ¿y qué pasa con todo lo anterior? Claro que tiene sentido, o sea, que tiene efecto. No estoy de acuerdo en que solo Peniel fue, mágicamente, se encontró con Dios y se convirtió. No estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en que la fe viene en un proceso de experiencias que se van acumulando, pero viene un clímax. Cuando hablan de las películas o hablan de las novelas, empiezan con un inicio, un desarrollo, un clímax, el punto máximo y luego ya la conclusión. Pues este fue el clímax de Jacob y eso no lo podemos dejar de considerar como clímax, pero no el momento único ya determinante, no. Y Salem lo que hace es el voto confirmado, porque allí al edificar un altar a Jehová, en ningún otro momento se vio que hizo un altar a Jehová. Él tiene una vida muy larga, es decir, una narración de su historia muy larga en tantos capítulos, pero hasta Salem o en Siquem es donde dice que él edificó un altar y le llamó el Elohim Israel. Ahora sí le confirma el Dios de Israel. Él sabe que ahora él es Israel, por lo tanto le confirma el Jehová, el Dios de Israel. Elohim, Dios de Israel. Entonces, estamos, el Todopoderoso también implicando aquí. Esto para nosotros hace, no el tanto el fin de la historia, pero la confirmación del pacto, del voto que él hizo. Sí, me traes en paz, porque ya para entonces ya la reconciliación ya estaba en paz, ya se había sentado al lugar que necesitaba ya definirse, quedarse, y ahí precisamente llega y cierra precisamente el trato y el pacto con Dios. Ahora sí que es una novela con final feliz hasta aquí, pero todavía hay historia más para las siguientes lecciones, historias de Jacob. En el punto de aplicación 3 es el conocimiento y la experiencia personal, que en realidad viene a reforzar lo que vengo diciendo. Dios necesita ser conocido por experiencia personal, no nada más por conocimiento. Y otra vez recuerdo a Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Hasta que se ve cara a cara a Dios, entonces es que se toma una experiencia personal. Escuché lo de los testimonios de mis hermanas hoy en la mañana en la clase y vibra mi corazón de emoción diciendo, Señor, eres poderoso, pero no hay manera de que yo pueda evitar traer a la presencia pues mía la experiencia que yo misma he vivido y que cada una de manera personal hemos vivido. Y eso es algo que no lo podemos
dar menos valor. Entonces, estar frente a frente exponiendo concretamente lo que queremos de Él es indispensable para cerrar el pacto de fe, que es precisamente lo que mencioné con relación a Jacob. Dios le agrada, como decía, que nos entreguemos a Él con nuestros corazones, con la confianza de que lo buscamos para pegarnos a Él. Decía el comentario de Jameson Fawcett and Brown. Lo que me interesa resaltar aquí es que es importante ir directamente para exponer en concreto, ¿sabes qué, Dios? Esto es lo que quiero que me des, esto es lo que te pido que me des. Y eso, ese acercarse y arrimarse a Dios y decirle, así es como yo te voy a entender, así es como yo me voy a dar cuenta de que eres lo que conforme lo puedo entender, es lo que puede ayudar a cerrar el pacto. Si para nosotros creemos que al acercarnos a Dios lo que le pedimos es imposible, pues no está implicando una esperanza de fe. Pero si nos acercamos diciendo, ¿sabes qué, Señor? Es algo imposible, pero me acerco a ti con la convicción de que hay esperanza en ti porque tú eres capaz de darnos esa respuesta. Y esto me hace a la memoria la lista larga de motivos de oración que vemos en nuestra clase, que cada hermana está pues con situaciones de estrés, de sufrimiento. Decía la hermanita en el grupo de WhatsApp, hay muchas cosas que arreglar, hay muchas cosas mal que arreglar. Y me llamó la atención su expresión y sí, ahora que lo hago, traigo a cuenta, pues sí hay tantas cosas que se necesitan arreglar, que solo Dios puede hacer. Entonces Dios es al que hay que ir a acercarnos para tomar una experiencia personal de lo que Él es capaz de hacer conforme a nuestra necesidad. Entonces hay que exponerle concretamente, queremos esto, quiero esto, Señor. Quiero que me des sabiduría, quiero que me traigas el bien de mi familia, quiero lo que sea que se pueda ofrecer con convicción, con honestidad. La parte que me gusta mucho resaltar es la honestidad, ser honestos llegando a Dios, acercándonos a Dios. Y la cuarta, que es precisamente la del tema de la reconciliación entre hermanos, dicen, por más piadosos que sean nuestros anhelos, acuérdense de Jacob, que él se le reconoce como un hombre piadoso y quería cosas que implicaban estar cerca de Dios, estar en las cosas de Dios. La bendición del Padre implicaba la presencia de Dios, todo eso él lo anhelaba. Y por más piadosa que sean los anhelos que uno tiene, cuando lastiman a la familia, por más piadosos, siempre habrá consecuencias lamentables que pongan en peligro nuestro futuro. Yo lo asocio con el futuro de Jacob, que estuvo a punto de que le destruyeran a su familia con esa presencia de 400 hombres con Esaú. Pero entonces si nosotros dejamos que ese lastimar que provocamos en nuestros hermanos de familia nos van a traer consecuencias de peligro tarde o temprano y nos implicará la destrucción de algo que amamos. Entonces seamos persistentes en ofrecer el respeto, el respeto y la sumisión suficientes para obtener la bondad en la reconciliación, esa ayer gracia. A mi hermano que le haya ofendido, decirle, ¿sabes qué? Muestras de respeto y de sumisión, de sentirse de veras, la regué y estoy necesitando la reconciliación y no te la exijo, te la pido, te la ruego y me someto a lo que tú necesites para obtener esa bondad, esa gracia y reconciliar, en la reconciliación.
Entonces es algo que sí también me parece bien importante resaltar. Recordar que la meta que tenemos para este estudio es conocer en qué consistió pues el encuentro de Dios y de Jacob con Dios y con Esaú, y esto que nos ayuda a entender con una actitud hacia el poder de Dios para cambiar vidas. Fíjense que aquí se centra mucho el cambiar vidas con el Peniel, pero yo hablo de ese proceso de cambio que viene, que aunque hayan sido 20 años, porque son los 20 años que él ha estado fuera de su seno familiar, y más porque anteriormente, antes de salir, ya había empezado a buscar anhelos, ese cambio que no necesariamente es un clic y ya, sino en el proceso cuando llegue, ese cambio va a ocurrir, ese proceso y ese cambio va a ocurrir cuando llegue ese momento, y es entonces que Dios usará todos esos momentos y experiencias para que su voluntad sea la que se logre. Y eso es algo que nosotros no vamos a dejar de insistir en, que la voluntad de Dios siempre va a estar de por medio. En la prueba que basamos precisamente en ese conocimiento, dice que escriba brevemente breve y exactamente. Dice, 2 resultados positivos del encuentro de Jacob con Dios. 2 resultados positivos. Pues el temor que tenía pudo haberse aminorado, ¿verdad? Ese puede ser uno. Y el otro es que de ahí en adelante él no se vio solo, se vio con la oportunidad de poner en acción estrategias para no quedarse con brazos cruzados, diría yo. Y luego Dios, 2 resultados positivos en la B, 2 resultados positivos del encuentro de Jacob con Esaú. Primero, reconocer, ser sumiso y reconocer que no está sobre el otro. Y dice que en el punto siguiente, dice, me comprometo a poner ante Dios los siguientes aspectos negativos de mi vida, porque sé que solo Dios podrá cambiarlos. Esto es ya personal, que sí sería importante que hiciéramos un poquito de tiempo para poderlo considerar. Recordar el texto clave de esta lección, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Fíjense que también algo que no se me vaya a pasar es que esta oración pudiera también estar reflejando que esté Jacob mencionando que se encuentra en una situación de temor dividido en 2 campamentos. No, por un lado habíamos visto que primero pasé con mi vallado sin nada, manos vacías, y ahora estoy en 2 campamentos, o sea, me extiendo tanto como para 2 campamentos. Esa sería una forma de verlo. Pero otra que no quiero dejar pasar es que ahora estoy en 2 campamentos, pudiera también implicar que me siento con tanto temor que tuve que dividir mi posesión en 2 para al menos librar uno si llegara un ataque. Entonces también eso sí es otra implicación que puede considerarse. Para las lecturas bíblicas del siguiente estudio, estamos con Génesis 34, 35 y 36. Vamos a orar para despedirnos. Padre bendito, gracias te damos porque nos permites conocer sobre la presencia tuya en nuestra vida, cómo tú nos vas preparando de manera que nuestra trayectoria de fe se va fortaleciendo, va teniendo diferentes experiencias y por fin llega el momento culminante en donde nos cae el 20 y entendemos la necesidad de poder tomar una decisión frente a ti de fe. Gracias te damos porque hiciste esto en nuestras vidas y que nos permitiste afianzarnos de ti y no soltarte hasta que nos
diste la bendición de la salvación. Gracias en Cristo Jesús por ese regalo de salvación que nos has dado, ese regalo de fe que nos has dado y esa bondad que tuviste a través de tu gracia, que fue un regalo tuyo sin merecerlo. Gracias, Señor. También te damos gracias por la oportunidad de reconocernos en situaciones donde hemos lastimado a nuestra familia y necesitamos reconciliarnos con ellos. Permítenos reconocerles, darles muestras de respeto suficiente para que ellos se sientan valorados, nuestros familiares, de manera que seamos no tropezaderos, sino solución de este conflicto. Y también gracias te damos, Padre, porque el someternos de una manera genuina ante ellos ayudará a que esta reconciliación se logre con grandes beneficios. Te pedimos, Padre, que nos guíes en nuestro día a día y nuestras relaciones familiares, que nos permita ser de ayuda a quienes estén cerca de nosotros y primeramente a los de nuestra familia cristiana, nuestra familia de la Iglesia. Te lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hasta la próxima.